Con Richard ese mismo día resonaron en mi mente sus palabras cortantes: tratamiento de infertilidad profunda, ¿por qué molestarse con eso de concentrarse solo en sus deberes aquí? Él lo había descartado. Fue entonces cuando me sentí reducido a nada más que una mera conveniencia en su vida cuando escuché el frente. Puerta abierta indicando el regreso de Richard. Pánico y resolución casarse dentro de mí. Rápidamente escondí el DVD debajo de una pila de papeles y me preparé. Mi corazón latía con fuerza contra mi caja torácica, pero no podía dejar que el miedo ganara a Richard. Tenemos que hablar, dije con voz más firme, que sentí que me dio una mirada superficial de miedo reemplazando su molestia. ¿Qué DVD de qué estás hablando? Del nacimiento de Nathan, dije permitiendo que el nombre permaneciera entre nosotros. ¿Quién es Nathan Richard y quién es Laura? Su fachada se desmoronó, el pánico parpadeó en sus ojos. Mientras buscaba un escape. ¿No es lo crees que Emily? Estás sacando conclusiones precipitadas. Mi voz se levantó con una mezcla de ira y dolor. Lo vi, Richard, te vi allí con ella durante el parto. Estuviste ahí para ella de una manera que nunca lo estuviste para mí. Su silencio fue una confirmación ensordecedora de que mi mundo, alguna vez tan estable, se estaba desmoronando. El hombre al que había dedicado mi vida era un extraño. Su traición expuesta en la forma en que el timbre de la puerta rompió el silencio de la tienda. Abrí y encontré a un hombre probablemente de unos 20 años mirando de vuelta con una expresión ansiosa. Hola, ¿puedo ayudarte? Mi voz era apenas un susurro. El hombre dudó. Soy Daniel, soy Richard, aquí necesito hablar con él sobre Laura, es urgente. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la mención de Laura. Nombre, esto no fue una coincidencia. Por favor pasa, dije haciéndome a un lado. Creo que tenemos mucho de qué hablar, Daniel. Mientras nos sentábamos en la sala el rompecabezas comenzó a armarse. Solo Daniel, el exnovio de Laura, creía que podría ser el padre de Nathan, un niño que Richard afirmó como el suyo. Mi matrimonio parecía estar construido sobre mentiras y engaños. Necesito tu ayuda. La voz de Daniel estaba mezclada con desesperación. Tengo que saber la verdad sobre Nathan. Lo miré sintiendo una nueva resolución. Lo tendrás, ambos lo tendremos. Cuando Richard entró en la habitación sin darme cuenta de la tormenta inminente, una cosa quedó muy clara para mí: mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una retorcida historia de engaños. Mientras estaba acostado en la cama, esa noche sin poder dormir, mi mente repasó los años pasados con Richard. Nuestro matrimonio alguna vez fue una fuente de alegría, ahora se sentía como una mentira bellamente envuelta. Recordé el día de nuestra boda, la promesa de un futuro lleno de amor y sueños compartidos. Richard parecía la pareja perfecta, un hombre de negocios exitoso con una conducta encantadora, pero pronto helada. La historia comenzó a desmoronarse. Nuestros intentos de formar una familia se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Cada mes traía decepción y con ello la indiferencia de Richard creció. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Mi presencia solo se reconocía cuando las tareas o recados exigían atención. Nuestra falta de hijos resurgió. Richard, han pasado 3 años, tal vez deberíamos ver a un médico, considerar un tratamiento de fertilidad. Su respuesta fue un despido frío. No necesitamos eso, solo concéntrate en tus deberes aquí. Sus palabras dolieron como una bofetada. No se trataba solo de un niño, se trataba de ser socios apoyándonos mutuamente, pero para Richard yo era solo un elemento fijo en su prístina casa. Una parte del fondo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de mi teléfono. Un mensaje de Daniel. ¿Podemos vernos mañana? Tengo algo que mostrarte. Curiosidad y un sentido de solidaridad con Daniel me obligó a estar de acuerdo. A la mañana siguiente, mientras tomamos un café en un café tranquilo, Daniel compartió su historia, que él y Laura habían estado en una relación seria antes de que Richard la enamorara. El rostro de Daniel se contrajo de dolor mientras contaba cómo había perdido a Laura por el atractivo de la riqueza de Richard. Pero no puedo creer que Nathan sea el hijo de Richard. Daniel dijo que su voz era firme. He visto fotos de Nathan y hay un parecido conmigo a esa edad. Sus palabras provocaron un fuego dentro de mí. La traición de Richard fue más profunda que me había imaginado. Que no solo hizo trampa, robó la identidad de un niño, un derecho de padre. Daniel deslizó un sobre la mesa. Contraté a un investigador privado, llegaremos al fondo de esto. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras tomé el sobre. Era hora de enfrentar la fea verdad de frente, y si Richard era realmente el mentiroso y tramposo que parecía ser, tendría que responder no solo ante mí sino ante todos los que había engañado.
Regresé a casa con una misión clara. Cada tintineo de los cubiertos sonaba como un trueno en el aire tenso, apenas podía tragar mi comida, mis pensamientos consumidos por el plan que se estaba formando en mi mente. Richard, finalmente rompí el silencio, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Tenemos que hablar sobre nuestro futuro. Él levantó la vista con los ojos vacíos, la calidez que alguna vez tuvieron. ¿Qué pasa con eso? Emily planea más vacaciones para llenar tus días vacíos. El desdén en su voz fue un agudo recordatorio de cuán lejos nos distanciamos. No, Richard, se trata de nosotros, acerca de nuestra familia. Seguí sintiendo una extraña mezcla de miedo y empoderamiento. Se burló alejando su plato. ¿Qué familia, Emily? No tenemos hijos, recuerda, o se trata de ese ridículo DVD. Otra vez sentí mi resolución arden. Si se trata del DVD, Richard, se trata de Nathan y se trata de Laura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero estaba decidido a confrontarlo por un momento. Lo miré fijamente al hombre en el que se había convertido, o tal vez al hombre que siempre había sido. ¿Sabes lo que, Richard? Quiero la verdad, dije, mi voz alzándose. Quiero saber por qué trajiste a esa mujer a nuestras vidas, por qué me mentiste para todos. Richard se reclinó en su silla, una sonrisa fría jugando en sus labios. ¿Quieres la verdad, Emily? Bien, estaba aburrida. Tú siempre estabas tan ocupada interpretando a la ama de casa perfecta, tan obsesionada con tener un hijo. Laura era diferente. Emocionante, su confesión me golpeó como un examen físico. Golpe, había traicionado nuestros votos, nuestra vida juntos por una mera diversión. Sentí una oleada de ira caliente e inquebrantable. ¿Y Nathan?, le pregunté con voz temblorosa de rabia. Richard se encogió de hombros, su indiferencia un marcado contraste con mi confusión. Una mentira conveniente. Laura necesitaba un padre para ella, niño, y yo necesitábamos entretenimiento. Me levanté de mi silla raspando ruidosamente el suelo. Tu despreciable Richard, usaste a un niño, una mujer, para satisfacer tus necesidades egoístas, y me usaste a mí, tu esposa. Richard también separó, sus ojos brillaban con malicia. ¿Y qué harás al respecto? Emily, divórciate de mí, adelante. Te quedarás sin nada. Su amenaza quedó suspendida en el aire, pero ya no me asustó. No tenía nada que perder. Haré más que dejarte. Richard, dije con voz fría y resuelta. Te expondré. Por el fraude que eres, todos sabrán la verdad sobre Ricardo el Grande. Cuando salí furioso de la habitación dejando a Richard en silencio atónito. Sabía que no había vuelta atrás, las líneas de batalla estaban trazadas y yo estaba listo para pelear. Me reuní con Daniel temprano en a la mañana siguiente. El sol de invierno arrojaba una luz pálida sobre la ciudad. Me saludó con un gesto solemne. Sus ojos reflejaban una determinación compartida que debemos exponer. Richard, Emily. Daniel dijo mientras encontrábamos un rincón tranquilo en el bullicioso café. Tengo información del investigador privado. No es bonito. Me preparé sabiendo que cualquier cosa que Daniel tuviera que decir solo alimentaría el fuego de mi resolución. Dime todo. Insté a mi voz firme. Estaba todo ahí en blanco y negro: la aventura con Laura, los pagos secretos del dolor, las mentiras que había tejido con tanta habilidad. Es peor de lo que pensábamos, Daniel dijo gravemente. Richard ha estado apoyando financieramente a Laura, ha estado pagando su departamento, sus gastos de manutención, todo. Sentí un resfriado, la furia se instaló en mi pecho. Richard no solo me había engañado, sino que también había usado nuestros recursos para sostener su asunto ilícito. ¿Y Nathan?, le pregunté en mí. Voz apenas por encima de un susurro. Daniel vaciló y luego habló. Nathan, es muy probable que sea su hijo. Emily, Laura ya estaba embarazada cuando ella conocía a Richard, lo sabía y aún así interpretó al padre cariñoso del mundo. La revelación me golpeó como un maremoto. La traición de Richard fue más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Había robado la identidad de un niño. Mi hijo para su juego Twisted. Tenemos que hacerlo. Saca esto a la luz, dije. Las palabras saben a ceniza en mi boca. Lo expondremos en la reunión familiar. Es en 2 semanas, todos estarán allí. Daniel asintió con la cabeza. Yo también estaré allí. Lo enfrentaremos juntos la próxima vez. Pasaron 2 semanas en un borrón de preparación y noches inquietas. Me sentí como una sombra en mi propia casa, evitando la mirada de Richard, ignorando sus intentos de conversar. Mi corazón estaba puesto en una sola cosa: venganza. Llegó el día de la asamblea. Un día de invierno frío y claro. La casa familiar estaba llena de risas y charlas, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba dentro de mí a medida que avanzaba la noche.
Encontré mi momento. Me levanté con las manos temblando ligeramente y me dirigí a la habitación. Damas y caballeros. Tengo algo que mostrarles. Algo que cambiará la situación. Como ves a Richard, todos los ojos se volvieron hacia mí, incluido Richards, que tuvo un destello de miedo por primera vez. Reproduje el DVD. Las imágenes de Laura dando a luz a Richard a su lado llenaron la pantalla. La habitación quedó en un silencio atónito. Dije con voz firme, esta es la amante de Laura. Richard y el niño Hyun mío. Richard ha estado viviendo una mentira. Los jadeos y murmullos llenaron la habitación. Richard se puso de pie con el rostro contorsionado por la ira. Emily, ¿qué es esta locura? ¿Qué escupió? Te estás avergonzando en nuestra familia, pero me mantuve firme. No, Richard, la única vergüenza aquí eres tú, tus mentiras, tu engaño, todo termina esta noche. Daniel dio un paso adelante con su presencia, un apoyo silencioso. Ella está diciendo la verdad. He visto la evidencia, por lo que Richard ha estado financiando la vida de Laura con su aventura. La cara de Richard era una máscara de furia y miedo de que pagaran por esto, Emily, los dos, pero ya era demasiado tarde. La verdad salió a la luz y el mundo de Richard se estaba desmoronando a su alrededor mientras la familia estalló en el caos. Sentí una extraña sensación de calma. Lo había hecho. La máscara de compostura de Richard se había deslizado revelando el hombre, realmente lo era. Ha sido demasiado lejos. Emily. Richard siseó su rostro retorcido por la ira. Estás tratando de arruinarme con mentiras. Su negación solo alimentó mi resolución. Mentiras. ¿Llamas a esto mentira? Hice un gesto hacia la pantalla que aún mostraba su imagen con Laura. La verdad está ahí para que todos la vean. Murmullos recorrieron la habitación. Los familiares intercambiaron miradas de asombro. Sus expresiones iban desde la incredulidad hasta el disgusto. La madre de Richard, una mujer amable que siempre me había tratado como a una hija, su voz temblaba de emoción. Richard, ¿cómo pudiste hacerlo? Esto a Emily y a nuestra familia. La mirada de Richard recorrió la habitación buscando un aliado y no encontró a nadie. Madre, no es lo que parece. Emily está manipulando todo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La evidencia era abrumadora. La decepción y la ira de la familia eran palpables. Daniel dio un paso adelante. Voz firme. Hay más. Richard ha estado apoyando financieramente a Laura y su hijo usando fondos familiares. Ha estado viviendo una doble vida. La revelación envió otra onda de choque a través de la habitación. El padre de Richard, un hombre severo de pocas palabras, se levantó de su asiento. ¿Es este verdadero, Richard? ¿Has estado robarle a tu propia familia? La compostura de Richard se desmoronó. No es robar, me gané ese dinero, puedo hacer lo que quiera con él. Su egoísmo estaba en plena exhibición y la familia retrocedió ante él como si fuera un extraño. No eres hijo mío, su padre declaró, su voz resonando con firmeza. Ojos, nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, hablemos de esto, pero ya era demasiado tarde para disculparme. No hay nada que discutir. Richard, quiero un divorcio y te quiero fuera de mi vida para siempre. La habitación quedó en silencio. El peso de mis palabras flotando en el aire. Richard miró a su alrededor con expresión de incredulidad, como si no pudiera comprender lo rápido que su vida se había desmoronado. Cuando salí de la habitación seguido de un silencio atónito, sabía que esto era solo el comienzo. Richard enfrentaría las consecuencias de sus acciones y comenzaría un nuevo capítulo de mi vida libre de sus mentiras. El Richard intentó extender sus mensajes oscilando entre súplicas y enojo. Emily, podemos arreglar esto, no tires lo que tenemos por un error. Un mensaje leído, el siguiente estaría lleno de acusaciones. Me has arruinado, ¿cómo pudiste ser tan desalmado? Pero me mantuve decidido, sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Una vez amé, no dejaré que me dejes sin nada. Escupió durante una de nuestras reuniones. ¿Crees que puedes destruirme e irte? Me aseguraré de que te arrepientas de esto. Pero sus amenazas fueron vacías, su poder menguando, la evidencia de su infidelidad y el mal uso de fondos lo había dejado con poca base legal para aguantar. El golpe final llegó cuando sus padres, una vez que sus partidarios más acérrimos le dieron la espalda. No podemos perdonar lo que has hecho, Richard, ya no eres bienvenido en esto familia. Su padre declaró, la decepción en su voz cortando el aire tenso de la sala del tribunal mientras salía del juzgado. Con los últimos papeles del divorcio en la mano, sentí que me quitaban un peso de encima. Estaba libre de Richard, libre de la red de mentiras que me había atrapado durante tanto tiempo, pero mi victoria fue agridulce. Había amado a Richard una vez y verlo caer tan lejos no fue motivo de celebración, fue un final triste, aunque necesario,
para un capítulo de mi vida, ya que comencé una nueva. Encontré fuerza. En mi nueva independencia me enfrenté a Richard y su engaño de frente y salí más fuerte. Fue un testimonio de mi resistencia, una promesa de un futuro mejor libre de las sombras del pasado. El día que firmé los papeles del divorcio sentí una mezcla compleja de emociones. Ciertamente alivio, pero también una sensación de pérdida por lo que podría haber sido Richard. Una vez que un hombre que amaba se había convertido en un extraño definido por su avaricia y engaño. Comencé a reconstruir mi vida pieza por pieza. El proceso no fue fácil. Había días en los que el peso de los años pasados parecían demasiado para soportar, pero con cada día que pasaba me hacía más fuerte y tenía más confianza en mi nueva independencia. Una tarde, varios meses después del divorcio, me encontré en un pequeño y pintoresco café. El lugar contrastaba marcadamente con el lujoso estilo de vida que tenía. Daniel entró mirando a mi alrededor antes de que sus ojos se encontraran con los míos, sonrió con una sonrisa cálida y genuina que alcanzó sus ojos. Emily, es bueno verte, dijo tomando asiento frente a mí. Daniel, ¿cómo has estado?, le pregunté. Devolviéndole la sonrisa. Bueno, he estado ocupado trabajando en un nuevo proyecto, manteniéndome ocupado, respondió. ¿Y tú, cómo estás? Un momento antes de responder, reflexionando sobre el viaje que había recorrido. Lo estoy haciendo bien. En realidad, ha sido un tiempo de autodescubrimiento y curación. Hablamos durante horas. Nuestra conversación fluyó con facilidad. Daniel compartió sus sueños para el futuro. Su pasión por su trabajo. Yo mismo hablo sobre mis aspiraciones, mis esperanzas de un nuevo capítulo en mi vida mientras el café comenzaba a vaciarse. Daniel se acercó a la mesa y tomó mi mano entre las suyas. Emily. He visto la fuerza y el coraje que has demostrado. Me has inspirado. En más formas de las que puedas imaginar, sus palabras calentaron mi corazón y sentí una conexión con él, un vínculo forjado a través de la adversidad compartida. Daniel, y comencé, pero las palabras me fallaron. Me apretó la mano suavemente. Empezar de nuevo, para empezar algo nuevo juntos. Lo miré a los ojos viendo la bondad y comprensión que habían estado ausentes en mi vida durante tanto tiempo. En ese momento me di cuenta que mientras un capítulo se había cerrado, otro estaba esperando ser escrito. Gracias, Daniel, susurré, una sensación de esperanza floreciendo dentro de mí. Emergió más fuerte y listo para abrazar lo que le depara el futuro.